Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Sánchez García y el día de hoy mi equipo y yo le vamos a presentar el proyecto final que nos tocó a nosotros, que fue el de la calculadora, y mi equipo está conformado por Díaz Luna José Antonio. Gustavo Roque Gallo Hernández. Rodríguez Gutiérrez Alexis. Jesús González Garita. Y Carlos San Agustín Reyes. y bueno, eh, Bueno, para empezar vamos a dar una pequeña introducción, la cual es sobre la calculadora. Una calculadora es un dispositivo electrónico usado para hacer diversos cálculos aritméticos. Es una de las herramientas de trabajo de pequeño tamaño que todo estudiante o profesional utiliza y que le ayuda a calcular diversas operaciones aritméticas y matemáticas, sean básicas o complejas. tienes apagado tu micrófono. Los tipos de calculadora son dos, la calculadora básica y la calculadora científica. La calculadora básica se trata de la calculadora que únicamente puede realizar operaciones matemáticas tradicionales como la suma, la división y la multiplicación. Por lo tanto, solo posee estas cuatro funciones. La calculadora científica se trata de la calculadora que puede realizar funciones básicas como complejas. Son muy utilizadas en los campos laborales y en las áreas de matemáticas y física. La idea de esta actividad fue realizar una calculadora que tuviera la funcionalidad tal cual de una calculadora y hacer más práctico. Se dividió en tres maneras de funcionar. Calculadora básica, la cual solo realiza operaciones básicas, en este caso como suma, resta, multiplicación y división. Calculadora base a las 10, la cual se realiza operaciones como conversión binaria, octal, decimal y hexadecimal. Y por último, calculadora científica que realiza operaciones como raíz, coseno, tangente, logaritmo natural, pi, polar, rectangular, rectangular polar, etcétera. Ahora, como primera parte, nosotros debemos conectar lo que son los nodos del primer case structure a lo que sería nuestro respectivo segundo case structure. Y dentro de este se colocarán ciertos bucles del mismo case, en el cual nosotros conectaremos los nodos del primer case, solamente conectando y dejando lo que serían las operaciones básicas. Dentro de la otra parte del segundo case structure se colocarán componentes aritméticos, las XOR, y se colocarán ciertos botones con las operaciones básicas. Y su salida se conectará a un selector de función que tendrá dos constantes numéricas, una como una operación B y otra como del timeout. Para los botones de AC y DEL y la salida del componente que sería nuestra salida de nuestra operación aritmética, de los botones de los números, se conectará un selector de función respectivamente y se les colocará una constante numérica con su respectivo nombre a la segunda constante con su respectiva constante de la segunda. Cada una se conectará a la constante numérica de timeout. Ya colocada anteriormente, todos los selectores de la función se conectarán de componente aritmético XOR y su salida se conectará al dicho case structure. Para la salida del Boolean array, el selector numérico de los botones y se conectará a ambos al build rate y este se conectará a lo que sería nuestro case structure. Bueno, para la calculadora base 10, como primera parte se debe conectar los nodos del primer case structure al segundo case structure dentro de ese case structure y se colocará otro case structure. En la otra parte del segundo case structure se colocarán los botones de las letras A y F.
conectándolos a un sector de función y a una constante, cada una con su letra respectiva. La salida de los selectores de funciones se conectarán a un bold array y su salida se conectará a de la función case structure. De igual manera, los botones se conectarán a un componente aritmético XOR que a su vez estará conectado a un selector de función constante numérica. Los nodos de los botones igual, AC y del se conectarán a un selector de función con una constante numérica y respectivamente las salidas de los selectores de funciones se conectarán a un componente aritmético XOR y su salida controlará el cache structure. Los botones binario, octal, tan y hexadecimal se conectarán a un componente aritmético XOR que irá conectado a un selector de función con la constante numérica OP-B10. Y esos mismos botones a su vez se conectarán al cache structure. En la parte de la calculadora científica, como primera parte, se deben conectar los nodos del primer case structure al segundo case structure y dentro de este case structure se colocará otro case structure y de igual manera se colocarán los nodos del primer case structure, solo los de las operaciones básicas. En la otra parte del segundo case structure se colocará un componente aritmético XOR y se conectarán los botones de las operaciones básicas y su salida se conectará a un selector de función que tendrá dos constantes numéricas, una como op-b y otra como time-op. Se realizarán los botones, se utilizarán los botones raíz, tercera raíz, logaritmo natural de 10, in de 10, más sobre menos, x menos 1, x a la 2, x a la 3, seno, coseno, tangente, seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, rectangular a polar y polar a rectangular y 10 a la x, y cada uno irá conectado a un componente aritmético XOR y a su vez al case structure. Los nodos de los botones igual, AC y del, junto con la constante numérica OPC, se conectarán a un selector de función con su constante numérica respectiva y a su vez las salidas de los selectores de función se conectarán a un componente aritmético XOR que será el que controle al case structure. Y bueno, pues ahora vamos a la parte de la codificación en esta parte. Como podemos ver aquí en esta parte, tenemos tenemos la calculadora. Eh, Cabe mencionar que se puso un menú ring para tener el acceso a las tres maneras, el que ya se habían mencionado, que es la calculadora básica, la calculadora base 10 y la calculadora científica. La parte del diagrama de bloques vamos a tener que en toda esta parte tenemos los botones de los números y del punto que están conectados a que todos están conectados a un selector de función, todos tienen una constante cadena con el número correspondiente que tienen, están conectados a un Boole array y ya pues se van a los case structure, lo mismo acá con las funciones de pi y con las funciones exponenciales, aquí van sus valores y toda esa parte. Aquí en esta parte van los botones. Este va a controlar el encendido y el apagado de la calculadora. Este es el igual, el ACK y el DEL que sirve para borrar los valores que tengamos en la calculadora. Y como primera parte, pues vamos a tener aquí también que si está encendida nos va a dar el mensaje de bienvenido y si está apagado, pues nos va a dar el mensaje de que está apagado. Aquí en el primer caso, vamos a tener la calculadora básica en la cual vamos a tener las funciones de una calculadora básica. Básicamente, pues nos va a aparecer bienvenido, el mensaje de opción básica en el display que tenemos. Y pues en esta parte, pues son todos los requerimientos que se necesitan para que la calculadora funcione. En principal, en esta parte, pues vamos a tener que en esta parte es donde se encuentran las funciones numéricas, las cuales van a empezar a realizar las operaciones correspondientes, que en este caso son la resta, la suma, la resta, la multiplicación, la división y el porcentaje. Eso es de manera a grandes rasgos, la que es la calculadora básica. En cuanto a la calculadora base 10, la calculadora base 10 se va a encargar de realizar las operaciones más que nada con
conversión de números binarios, de octales, decimales y hexadecimales. En este caso, pues prácticamente la misma idea de las calculadoras, simplemente va a cambiar aquí en este case structure, va a cambiar qué es lo que estamos ocupando. En este caso, pues aquí estamos ocupando binario, octal, decimal, hexadecimal. Eso es a grandes rasgos lo que es la calculadora en la opción base 10. Y en la otra parte, en la de la calculadora científica, y es un poco más complejo, puesto que ya tenemos más operaciones como es la raíz, y ya lo hemos mencionado, la tercera raíz, el logaritmo de 10, el in de 10, el más sobre menos, x menos uno, x al cuadrado, x al cubo, seno, coseno, tangente, seno a la menos uno, coseno a la menos uno, tangente a la menos uno, de rectangular a polar, de polar a rectangular y 10 a la x. Básicamente es la misma idea. Tenemos el mensaje de bienvenido, la opción, sí, opción científica, es la misma idea. Aquí lo mismo, solamente que pues aquí vamos a construir todas las operaciones que vamos a ocupar y a necesitar, que por ejemplo aquí tenemos el seno, coseno, tangente, seno a la menos uno, coseno a la menos uno, tangente a la menos uno, polar a rectangular, rectangular a polar, logaritmo de 10, in de 10, raíz, tercera raíz, 10 a la x menos uno, más menos más sobre x, menos x al cuadrado, x al tercio, y así sucesivamente. Aquí también en esta parte pues vamos a tener lo mismo, ¿no? Aquí vamos a tener las constantes numéricas y pues son las que nos van, aquí esto es lo que nos va a ir apareciendo en el display cada que realicemos una operación que queramos. En este caso pues a grandes rasgos este es la codificación que se realizó y pues a continuación se va a realizar pues una demostración de cómo funciona la calculadora. En este caso pues empezamos así, echamos a andar el programa, vemos que aparece que está apagada, le damos en on, nos aparece que bienvenido y vamos a seleccionar una opción. En este caso vamos a seleccionar la opción básica. Y en este caso vamos a realizar, por ejemplo, una suma, ¿no? 10 más 10 nos va a dar como resultado 20. En este caso se optó porque tuviera después del punto 6 o 4 decimales para que la exactitud de las operaciones fuera pues mayor, ¿no? Y pues lo mismo pasa es que borramos el resultado y por ejemplo escribimos 50 por 5, lo mismo, 250, nos da el mismo resultado. Lo mismo pasa que si ponemos que 45 menos 6 nos da el mismo, nos da el resultado correcto. Y pasando a la calculadora en la parte base 10 vamos a tener, por ejemplo, que si nosotros queremos cambiar el 8 a binario, nos va a dar que ese es el número en binario. Lo mismo pasa si nosotros queremos convertir, no sé, a decimal este número, pues lo mismo. Es la misma idea para todos estos. Lo mismo, que, por ejemplo, si quisiéramos convertir 50 a octal, es la misma idea en esta parte. Y, por ejemplo, pues pasando a la parte un poco más compleja, que es la de la calculadora científica, en este caso, pues vamos a tener que, por ejemplo, si nosotros queremos calcular, eh, por ejemplo, el seno, pues nos va a dar el resultado. Y pues lo mismo, por ejemplo, si queremos la raíz, que por ejemplo la raíz de 100 nos va a dar 10. Y pues así lo podemos hacer con los demás. Por ejemplo, aquí vamos a poner que yo quiero la función de polar rectangular, le doy igual y lo mismo me da el cálculo. A grandes rasgos, pues bueno, esta es la actividad, para que el funcionamiento de la actividad es el correcto. Y pues bueno, eso sería todo. De antemano le agradecemos todo el equipo y muchas gracias.